Hola, hola, Jimenita, ¿cómo estás? Miau. Hola, mi Ruti, muy spooky hoy para lista muy de espantos para el programa de hoy. Hola a todos, espero que no se hayan espantado. A mí me encanta tu maquillaje, debo confesarlo. Está increíbilísimo. Sí, les vamos a poner aquí los datos de Anmi, que es la persona maravillosa que me maquilló hoy. Miren, mis ojos, miren. Ay, está preciosísimo. Sí, sí, sí. Preciosísimo. Pues bienvenidos a todos a un programa más del primer. Martes. Y hoy, como podrán darse cuenta, y ya les habíamos adelantado un poco, el programa de hoy trata sobre cómo lidiar con las emociones que dejan las experiencias paranormales. Tum, tum, Y tum. antes de comenzar con nuestra definición, conceptos y las historias paranormales que les tenemos, porque les pedimos el programa anterior que también nos compartieran sus historias en comentarios y demás, les recordamos suscribirse, dejar likes y comentarios. Sugerencias también de próximos temas. Sí. Y pues ahora sí, con la introducción empezamos con el concepto de paranormal. ¿Y a qué nos referimos con lo paranormal? Este es un concepto muy interesante que ha ido evolucionando, pero realmente, ¿qué es un fenómeno paranormal? Es un fenómeno de algo que no se puede explicar, de algo que de manera científica, desde las leyes de la física, desde lo que conocemos hasta hoy en día, es algo que no se puede explicar y que además queda fuera de la comprensión normal. Quiero decir algo que es muy importante. Eh, Hace siglos, las personas no tenían idea de lo que era la luz eléctrica, por ejemplo. Y si hubiéramos llevado luz eléctrica hace 1000 años, pues bueno, habría generado todo una sensación de miedo, de inseguridad, incertidumbre, etcétera. Así que lo paranormal no siempre quiere decir que es algo maligno, diabólico, que genere eh, o que nos vaya a hacer daño precisamente. Estamos hablando que aun cuando pueden caber ahí estas cosas, o sea, de maligno, diabólico, cosas que hacen daño, muchas veces más bien el concepto de paranormal va hacia el lugar donde son cosas que no se pueden explicar por el momento y que los seres humanos vamos negociando con nosotros mismos entre las emociones que nos genera, los conocimientos que alcanzamos a adquirir, las explicaciones lógicas que le podemos ir dando a las cosas para poder manejar las emociones que nos generan. Pero bueno, son nuestras percepciones, las creencias que generamos alrededor de esas percepciones, las expectativas respecto a la realidad con la que convivimos todos los días y todo eso a veces a la hora de salirse del cuadrado, del esquema, pues entonces es algo que es paranormal o también se le pueden llamar fenómenos sobrenaturales o cosas místicas o algo mágico. Son todos eventos que pueden ser o fuertes o muy sutiles, pero que al final salen de nuestro rango, de nuestro esquema. Y eso nos lleva a muchas, pero muchas cosas. Desde la misma astrología, que por cierto, una persona me acaba de dar el dato de un rollo de una aplicación de astrología que está muy interesante, muy acertado. Y luego les pongo el dato de cómo se llama, porque es así como de, wow, me está leyendo, ¿no? Pero bueno, este, así que desde la astrología, eh, telepatía, cosas de percepción extrasensorial en todos los sentidos, eh, situaciones de reencarnación, de cosas ya más fuertes como clarividencia, donde ves imágenes, sombras, luces, clariaudiencia, donde de repente escuchas ruidos inexplicables o cosas que otros no escuchan,
clariquinesia, que clarisintencia o kinesia, que tiene que ver con sensaciones, olores, otras explicaciones que igual, otras cosas que otras personas no pueden sentir o percibir. Bueno, adivinación, no sé si ya dije telequinesis, como es levitación, materializar cosas, un montón de cosas. Y también desde ahí vamos a otros rollos, como este asunto de cosas o personas embrujadas, como casas embrujadas, personas con posesiones satánicas, cosas así, que es muy fuerte, comportamiento de animales donde hacen cosas totalmente inusuales, este, fantasmas o seres de otras dimensiones o de otros planetas o de otros planos en general. Bueno, hay una infinidad de cosas que podemos meter a este cajón gigantesco de los fenómenos paranormales. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué nos referimos con la parapsicología? La parapsicología es la ciencia, algunos dicen pseudociencia, ya hemos hablado un poco de cómo se manejan estas cosas, este, pero bueno, es la ciencia o el estudio donde entra la teología y otras situaciones físicas, etcétera, de los fenómenos y de los comportamientos de psicológicos que pueden ser inusuales o psicológicos. Me van a ver que me rasco porque me empieza a dar comezoncita. Pues ya saben, ustedes que me conocen saben que yo no me pongo maquillaje, entonces hoy estoy muy feliz, muy, muy feliz, pero me está empezando a dar comezoncita, así que si de repente me ven arañándome como gatito, es que me da la comezón. Pero bueno, les voy a intentar no rascarme. Ok, muy bien. Entonces, a regreso. La parapsicología eh, es esta modalidad de la ciencia que estudia eh, los comportamientos psicológicos inusuales, las potencialidades de la psique, como todo esto que habíamos hablado de telepatía, telequinesis, etcétera, actos o situaciones específicas o fenómenos específicos que no se entienden. Y se busca eh, con la parapsicología ir poniendo las herramientas de la ciencia a la disposición de estudiar todo este tipo de fenómenos y de situaciones. Al final, la verdad es que tengo que decir que creo que los escépticos de los fenómenos paranormales de repente pueden ser las personas que más creen en eso y precisamente por eso están buscando eh, demostrar que no existe. Pero esa es solo mi creencia, ¿eh? O sea, si tú eres escéptico, que está del otro lado de la pantalla, eh, puedes, puedes justificar o decir por qué es que yo me estoy equivocando. Déjanos tus comentarios y está bien, o sea, eso está bien. Pero bueno, um, así que todas estas leyes de la naturaleza, de la lógica que entendemos el día de hoy, pueden cambiar en un momento cuando tengamos más información. Así que esa es la parapsicología, esta búsqueda de tener más información y encontrar un piso más acertado o más entendible para los sucesos o los fenómenos paranormales. ¿Qué tipos de experiencia, más bien de emociones, nos dejan las experiencias paranormales? Diría yo que todas las emociones pueden ser generadas, movidas, detonadas por las experiencias paranormales, dependiendo de qué situación estés viviendo. Pero las más fuertes de las experiencias paranormales diría yo que es primero la sorpresa, después la incredulidad, o sea, no puede estar pasando, porque inmediatamente nuestros mecanismos psíquicos entran para tratar de defendernos ante los miedos y dicen, no, espera, eso seguramente te lo estás imaginando, ¿no? Eh, Seguro hay una explicación para ello. claro, hay una explicación, o sea,
El miedo, por ejemplo, después de la sorpresa viene el miedo, así de, eh, que son además en microsegundos, o sea, son emociones que se detonan en microsegundos, no son controlables, no es algo que puedas decir, uy, si yo ahorita con calma, no, no, no. Después de las experiencias paranormales pueden venir crisis de incertidumbre, también pueden venir otras cosas como sensaciones o necesidades de evadir el evento y de no recordar. Y puede ser desde que no recuerdes propositivamente y decir, ay, no, 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 no le hago caso. Puede ser que haya sido una experiencia muy intensa y que de repente tu mecanismo psíquico de manera inconsciente bloquee los recuerdos. Entonces, y de ahí hay muchas otras experiencias, o sea, tristeza, o sea, todo lo que se puede sentir en las experiencias normales y cotidianas, te lo puede detonar una experiencia paranormal, dependiendo de hacia dónde se genera. Ok, vale. Pues entonces empecemos con las historias paranormales para ir desenmarañando nuestras emociones. ¿Y quieres empezar, Ruti? Uy, sí. Tenemos dos seguidores que nos mandaron historias por WhatsApp, las escribí para que Jimenita las lea. Y Anmi, ahora antes de la maquillada, me estuvo platicando cosas súper intensas. Y eso lo tenemos grabado en WhatsApp, así que Jimenita, yo creo que vas a poder integrarlo, no sé cómo vaya a ser el asunto de Ujú. esas grabaciones, pero pero bueno, pues empezaremos con mis propias experiencias paranormales, que después de escucharlas de Admi, discúlpeme, no son nada intensas, pero qué bueno que esas las vamos a poner después. Este relato no es realmente aterrador en el sentido de de que algo malo me hicieron. No, sí fue impactante, pero no creo que se vayan realmente a asustar con esto, pero sí es algo muy intenso y muy interesante. Eh, Voy a decirlo como si fuera un chiste, pero no es un chiste. En una noche muy oscura, íbamos manejando hacia un lugar donde nos fuimos a vivir un tiempo, mi pareja de ese entonces y yo. Y era una zona un poco extraña porque había que pasar como por un tramo de una carreterita que no tenía alumbrado y era muy oscuro pasar por ahí. Era un buen tramo de pasar por una carreterita muy oscura. Pero le habíamos puesto unos super faros a mi bocho que adoré, un cochecito Volkswagen Catarinita que fue mi adoración. Y le habíamos puesto unos faros súper poderosos antineblina y no sé cuánto, ¿no? Entonces eran suficientes junto con los faros normales, para alumbrar bien la carretera, porque de veras que era una carretera súper oscura. No era tampoco muy ancha, era una carretera apenas donde cabían dos carros de ida y vuelta. Así que en esta noche oscura, eh, de repente en la manejada, unos metros adelante, donde se alcanzó a alumbrar, vimos que empezaba a pasar un perro atravesando la calle. La primera sensación fue así de hay que frenar, o sea, todo este asunto de agarrarse al Al asiento del volante o algo auto y al así. volante, Ujú. lo que sea. Era un perro eh, entre tamaño mediano y alto, gris oscuro, como más cerca del negro, pero con los superfaros se veía bastante más gris. Y de repente, antes de que reaccionáramos en volantazo o lo que fuera, en un segundo ya no estaba el perrito. Desapareció así. Oh, ya no está. Yo me quedé así y le dije a mi pareja, le dije,
¿viste eso? Y me dijo, ¿el perrito? Digo, sí, pero ya no está. No, o sea, desapareció. Sí, y yo así de, sí lo vio, o sea, y ahí fue donde yo les digo, yo a veces he dudado de mí misma, porque digo, wow, o sea, sí estaba, o sea, otra persona lo vio y no hubo momento de sugestionarnos de que iba a pasar nada, ¿no? Entonces, pues bueno, en lo que hicimos eso, unos tramos adelante, como 150 metros o 200 metros, de repente vimos un bulto negro en la carretera y era el perrito atropellado. Sí. Y la verdad es que fue muy impactante porque fue como una doble confirmación. O sea, mi pareja, él de repente me dijo lo que él había visto también, pero al ver al perrito ahí muerto en la calle, en la carretera, fue una doble confirmación de, de que lo que habíamos visto era el espíritu o el alma, o como quieran llamarle, del perrito que había sido atropellado y que estaba pues vagando un poco a mitad de la cara. Esta historia para mí es una historia muy impactante, pero la verdad, después ahora que estuve como escribiéndola para poder contárselas, pues me generó mucha tristeza pensar en ese perrito que estaba ahí en medio de la carretera, que lo atropellaron y que pues su energía, su espíritu, como le queramos llamar, pues se quedó vagando un poco porque no sabía qué había pasado. Esa es Pobrecito. una de mis historias paranormales. Oh, sí, sí. Muy bien, Jimenita. Vamos ahora con una de las de los pacientes, ¿te parece? Bueno, Ok, perdón, pacientes, no. Perdón, se me barre, no, de los seguidores, porque no, ellos no son pacientes, ¿ok? ok, ok. Dame un segundo para encontrarla. Esta es la historia de... ¿Sí vamos a decir los nombres? Sí, sí, porque solo es el nombre de pila, no, no es todo el nombre completo. Ok, perfecto. Entonces, esta es la historia de Alejandro y que empiezan más o menos así. Permítame. Tengo que Empieza anotar los tiempos porque si así. no se me van. Sí, es que Ok, tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo. Entiendan que Jimenita a veces parece que está distraída, pero no, más bien está concentrada en anotar tiempos porque ella es la que edita y la que pone los letreros y la que hace no sé cuánto cosa con este programa ya me maravilloso. tienen siempre anotando los tiempos y revisando los relojes. Así es. Muy bien, entonces vamos con la historia de Alejandro, que nos dice que es una historia simple, pero con detalles raros. Pero no creo que ninguna historia sea simple, pero bueno, comenzamos. Eso pasó cuando yo tenía, o sea, voy a hablar en primera persona porque así nos la... Sí. Eso pasó cuando yo tenía como 5 años, estaba en casa jugando con algunos juguetes en el piso de la sala y estaba con mi mamá. Ella, el día anterior, había estado escogiendo ropa para llevársela a una señora que cosía. Y ese día me dijo que se la llevaría. Iban a ser las 12 del día, cerca de la hora para empezar a hacer la comida. Y antes de irse, dijo dijo algo muy raro que no tenía sentido. Me dijo que me quedara en casa porque si la acompañaba me iba a quedar platicando con la señora. Yo platicar así con una señora mayor, siempre he odiado eso. Las señoras mayores no se callan y te quieren contar toda su vida en cuanto te ven. Yo estaba tan entretenido con mis juguetes que solo le dije, sí, 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 aquí me quedo. Dijo que se iría a dejar esa ropa y que regresaba en 15 o 20 minutos. Se fue y cerró la puerta de la casa, que era la calle y la del patio, que también estaba cerrada. Así que yo estaba ahí, muy entretenido, cuando se empieza a escuchar el golpeteo de un zapato como de tacón. No le di importancia y el ruido seguía como si fuera una niña pequeña jugando con el zapato de su mamá. Después de un rato se escuchó a alguien con tacones caminar por la calle, de un lado al otro, iba y regresaba una y otra vez.
Se me hizo raro, pero pensé que esa niña aprovechó que su mamá no le dijo nada para salir a la calle a jugar con los zapatos. Lo raro es que nunca se detenía, iba y regresaba por la calle. Después escuché los pasos por la siguiente calle de igual forma, iba y venía. Aproximadamente 2 casas de una cuadra y 2 del otro lado. Se me fue haciendo algo muy raro, pero traté de buscarle una explicación. A los 5 años el conocimiento del mundo es muy limitado. Ujú. Así que las opciones no eran muchas. Creía que sería alguna chica que repartía o vendía cosas casa por casa, pero ya hacía una hora que empezaban los pasos. ¿Cuánto le toma a esa chica vender algo casa por casa de una cuadra de 4 casas? Después escuché esos pasos en la otra calle, en la calle de mi lado derecho, del frente de mi casa. Avanzaba de 3 a 4 casas y regresaba. Luego otra vez los escuché frente a mi casa, igual como al inicio. Después los empecé a escuchar atrás de mi casa. Lo que me pareció raro, ya que ahí no hay calle hacia ese lado, la cuadra se extiende como 12 casas. Fue entonces que le puse atención al sonido y me di cuenta que venían del patio de atrás de mi casa, por el cemento que hay ahí y que por ahí caminaba. Ahí parecía que no se movía, solo era el sonido del caminar. Después de un rato fui escuchando cada vez más cerca los pasos. Yo nunca me levanté del piso de la sala, no quería ver, pero el sonido ya se escuchaba en el porche de la casa, luego en el pasillo que da al patio, después en el patio, eh, casi se escuchaba dentro de la casa cuando de pronto mi mamá regresó disculpándose por tardarse 2 horas. Y en eso el sonido terminó en un segundo y ya no se escuchó más. Sería una mujer caminando por la calle. Lo veo difícil que lo veo difícil. ¿Qué mujer o persona camina así por la calle 2 horas seguidas con el sol en un día de verano a más de 38 grados sin detenerse por nada? Fue algo desesperante, algo que se escucha de forma continua sin detenerse nunca y que sientes que cada momento se acerca más a ti. Muchos piensan en una chica hermosa al escuchar ese ruido de tacones acercándose. Yo me imagino algo más feo y sombrío. Y ese es el fin de la historia. ¡Guau! ¿Qué tal? Muchos dirían, ay, bueno, es que tenía 5 años, se lo pudo imaginar, y, y esto es lo que siempre hablamos cuando sucedan este tipo de historias, que tal vez es la imaginación que nos está jugando alguna broma, etc. Em, Independientemente de si él me ha contado otras historias o no, aquí el punto importante es eh, esto que les decía, de a veces los mecanismos de la vida nos llevan a tratar de evadir algunas situaciones o convertirnos en en personas más ensimismadas. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros vemos y vivimos la realidad no es la forma en que los demás ven y viven la realidad. Y sé que esto le pasa a muchos videntes, por ejemplo, a personas que se dedican a, bueno, no sé si decir que se dedican, pero a personas que ¿Qué tienen, tienen el don? esa es una buena palabra, personas que tienen el don, muchas veces se ensimisman y son un poco retraídos, un poco eh, guardados en sí mismos para no tener problemas con los demás y para no sufrir bullying y todas estas cosas que vienen a suceder. Así que eh, lo que sí puedo decir de Alejandro, lo poco que lo conozco, tal vez no lo conozco tanto, creo que es un hombre ensimismado, es un hombre retraído y, y me parece que eso es parte de el don que él tiene y de de repente no sentirse tan abierto a contar este tipo de experiencias pues, por lo que pueda generar alrededor, ¿no? Así, así las cosas. Muy bien. Yo tengo varias otras historias. Vamos con la siguiente, mi Rudy. Muy bien. Voy a contar ahora una historia. Esta es una historia, eh, iba a contar una historia mía, pero creo que voy a contar una historia
que nos contaba mi papá. Así que, esta sí es una historia que les podría generar un poquito de sustito. Bueno, a mí me lo generaba, ¿eh? A mí me generaba sustito. Las 3 veces o 4 que mi papá contó esta historia, esa historia me asustaba. Eh, Resulta que mi papá viajaba porque vendía refacciones para relojes. En ese entonces, cuando mi papá viajaba y todo por todo el país vendiendo refacciones para relojes, es porque los relojes se descomponían, jóvenes que no saben de esto, los relojes eran mecánicos, tenían Engranes, engranes, pilas, manecillas. sí, manecillas y se les daba cuerda, o sea, era todo un tema, entonces se descomponía el reloj y había que arreglar. Así fuera un reloj pequeño o relojes más grandes. Así que mi papá se dedicaba a eso, a vender refacciones, eh, estado por estado. Así que una vez, un amigo de él le pidió que bautizara a su hijo. Eh, Así que en uno de sus viajes encontró a este amigo que le había pedido de favor que bautizara a su hijo. Es decir, que se hicieran compadres, ¿verdad? Mi papá había aceptado gustoso. Él era una persona alegre, que se relacionaba fácil, etc. Sin embargo, él se encontró a su futuro compadre en un estado donde el compadre no vivía. Pero mi papá pues, no le vio nada extraño. Y dice que el compadre, cuando se le acercó y lo saludó, realmente no lo estaba mirando directamente a los ojos, es decir, no había un contacto de ojos a ojos. Pero lo que sí se acercó y entre otras cosas, además del saludo, le dijo, por favor, Luis, no te olvides de bautizar a mi hijo. Es muy importante para mí. Y que mi papá, por supuesto, le dijo, claro que no, en cuanto yo llegue, no me acuerdo si decía Campeche o Tepic, pero un lugar así, este, voy a verte y lo bautizamos ya, ¿no? Y bueno, así que él prometió cumplir su promesa y que no se preocupara de esto. El amigo se despidió y le agradeció mucho y le ofreció su mano, así para despedirse de mano a mi papá. Y mi papá dice que él sintió raro que estuviera la mano de su amigo tan fría, pero sí, la mano estaba muy fría. Pero que al final no pasó nada, o sea, sintió raro con la mano fría, pero nada más. Que lo que le pareció realmente más extraño es que el amigo nunca lo mirara directamente a los ojos. Así que bueno, pasó una semana, mi papá siguió trabajando en su viaje y cuando llegó al lugar de donde era su amigo, fue a visitarlo y llegó a casa del amigo. Y a la hora de llegar a la casa, vio que había afuera de la casa un gran moño de duelo. O sea, en México se estila, o se estilaba mucho antes, hoy tal vez ya no tanto, y cuando muere una persona se pone un moño color negro en la puerta para avisarle a la comunidad que hubo un fallecimiento en la casa. Pero bueno, mi papá decía que a él no le había preocupado, que no le prestó atención al moño, que tocó la puerta y ya salió la futura comadre con el futuro ahijado en brazos, ¿no? Y bueno, mi papá la saludó y le dijo, ya vengo a ver a Perenganito, no me acuerdo tampoco del nombre del compadre o del futuro compadre. Me dice, vengo a ver a Perenganito porque me lo encontré la semana pasada y me dijo que no se me olvidara venir para bautizar a su hijo. Así que aquí estoy, llámele por favor o dígame dónde anda para ir a buscarlo y pues que organicemos este asunto. En ese momento, la futura comadre se puso pálida, temblorosa y casi se desmayó. Mi papá se asustó porque aparte lo traía cargando al bebé y ya que se le pasó un poco, ella le dijo, qué mala broma me está haciendo usted.
Mi papá no entendió a qué se refería, así que pues le preguntó y entonces la futura comadre le dijo, mi esposo murió hace una semana y lo hemos estado velando antes de enterrarlo en tierra. Mi papá se quedó helado, sorprendido, no podía creer y le dijo a la futura comadre lo que había pasado, se le explicó y ella, no sé si se lo creyó o no, pero, pero le dijo rotundamente que ella no quería que él bautizara a su hijo. Y mi papá insistió porque dijo, pues es que si esto pasó y este era el pendiente del compadre, eh, para él era muy importante, así que yo necesito cumplir esa promesa. La futura comadre le dijo que no había ninguna promesa que cumplir, que ella lo liberaba y que no quería volverlo a ver, porque estaba muy raro eso que mi papá le estaba diciendo. Ese día, pues mi papá se fue desanimado, se fue acongojado, pero desde ese día, pues no volvió a ver a la comadre del futuro. Y así las cosas. Mi papá ¿Cómo tenía, crees? así es, este tipo de historias. Esa historia sí me asustaba, porque para empezar así como, ¿cómo? O sea, le dio la mano a un espíritu muerto. ¿Cómo es que le puedes dar la mano a un espíritu? ¿Cómo es que puedes sentirlo? Porque, o cómo es que se desprendió, viajes astrales, o sea, todas estas cosas, que hay muchas, muchas cosas alrededor, pero bueno, así. No sé si él nos contaba esto como niños para que nos asustáramos un poco, o si verdaderamente le había sucedido. Pero esta historia es una de las historias que mi papá contaba de sus propias experiencias paranormales. Y digo contaba porque mi papá murió hace más de 30 años. Pero bueno, sí, Ay, no, qué así, impresión. así las cosas, de verdad que sí. Ahora podríamos saltar a una de mis historias. Este, y después ya vamos a otra, a la otra historia que tenemos de alguien que nos compartió. Ujú. Ay, muy bien. No es que yo quiera acaparar la cámara, ¿eh? Lo que pasa es que Ujú. Jimena dijo que ella no tiene muchas historias personales paranormales. No, no, así que a mí me hayan pasado directamente, pues no. Ok, Mm. pues muy bien. Ahora voy a decirles, esta otra historia se llama La sensación de que alguien me mira. ¿A alguien de ustedes les ha pasado eso? Que de repente sienten así como que alguien los está mirando, voltean y ven que no hay nadie. Ujú. Esta sensación que a veces se convierte como en algo muy insistente, muy incómodo. Pues bueno, esta historia sí la vi hace ya muchos años, bastantes añitos, eh, donde yo vivía, en la esquina de la habitación, había de repente, no siempre, no todo el tiempo, pero de repente sentía yo que desde una esquina de la habitación alguien me miraba. Y era una sensación extraña, no sentía miedo, pero era extraño, o sea, sentía que me miraban, que era insistente, que casi de veras volteaba y esperaba ver a alguien ahí, alguien o algo, o al menos, si no alguien, al menos un animal, un bicho, una araña, un algo, así que yo dijera, ok, hay una araña, hay un mosco, ok, o sea, como esta Ujú. parte de justificar que mi cuerpo reaccionara de esta manera. Así que bueno, vivía yo que más o menos habituada a que eso pasaba a veces. No sentía terror, pero sí era incómodo. De repente, en algún momento, no termina ahí la historia, porque en algún momento
mi pareja, precisamente la persona con la que les conté del perro en la carretera, una vez, antes de habernos ido a vivir juntos, eh, me dice, estaba visitándome, por supuesto, y de repente yo regresé del baño o algo así, y me dice, oye, eh, ¿aquí te pasa algo extraño en la habitación? Extraño, como que, o sea, algo extraño, algo raro que te pase aquí en la habitación. Yo digo, eh, porque en ese entonces pues, yo no hablaba mucho de estas cosas, ¿no? Si apenas hoy estoy, ¿cómo se llama? Destapándome un poco ante esto y ante ustedes, pero bueno, yo no hablaba mucho de estas cosas. Y me dice, no quiero decirte, porque dije, no, pues, no, pero pues dime de qué se trata, de qué te refieres. Dice, no quiero que esto te genere a ti pues un miedo o algo que te predispongas. Digo, bueno, pues ya dime, no me puedes dejar ahora sin decirme de qué se trata, porque ya me empezaste a decir, entonces ahora dime, Ujú. ¿no? Y de repente me dice, ¿no sientes que te están mirando desde esa esquina? Y yo dije, ah, sí, sí lo he sentido muchas veces. Así. O sea, ahí fue donde sentí así como, wow. O sea, y otra vez regreso al mismo punto. Yo mis sensaciones y mis percepciones las, las evadía, las hacía pasar como, las nulificaba, las minimizaba, porque eran solo mis sensaciones y mis percepciones. Pero cuando alguien más, a quien nunca le había dicho yo nada por el estilo, ni a él ni a otras personas, que me dijera, oye, ¿no estás sintiendo esto de este lugar? Y fue así como, ¡ah! Y entonces de repente me dice, pues a lo mejor es un egregor. Dije, no me digas ni qué crees que sea, no, o sea, ya. Pero fue así como una super confirmación, algo terrorífica. Sí, ahí sí me asusté de entonces sentir que de veras alguien me miraba, ¿no? O sea, no era entonces solo mi Tu imaginación, imaginación, ajá, era sí. entonces que alguien me miraba. Y bueno, puede ser no alguien, puede haber sido un algo, un ente, una energía que estaba ahí, lo que fuera. Pero la sensación de que alguien me miraba ya no fue nada grata. Por supuesto que después de eso, y ya teniendo más herramientas, eh, hice una súper limpia del espacio, limpieza energética, con espejos, con sal, con amoníaco, con un montón de cosas así, para que se bajara esa sensación. La verdad tengo que decir que no sé si se bajó, porque yo poco tiempo después me fui a vivir con él y ya después de ahí viví fuera de casa mucho tiempo, así que no sé si el espacio verdaderamente quedó limpio de esa energía, pero así las cosas, señoras y señores. Y se me pusieron ahorita las manos frías. O sea, sí, sí, esa sensación de que alguien me miraba, comprobarla, sí me hizo sentir muy vulnerable. Mm, ¿No? ¡qué Entonces, locura! sí, ¡Qué locura, mi Ruti! Mira, así es. vamos con la siguiente historia de Luisa, que se llama La gatita que regresó. Y creo que podemos empezar a desmenuzar el qué hacer con las emociones. Me Porque parece muy podríamos bien. seguir hablando de un millón de historias paranormales así. Sí, De qué porque locura. historias hay muchas. Pero sí, Exacto. lo dices muy bien. Podemos empezar a desmenuzar qué hacer para gestionar estas emociones, o sea, la sorpresa, el sobresalto, el miedo, la incredulidad, la incertidumbre, la evasión. Exacto. Muy bien. Entonces, esta es la historia de la gatita Alicia. Alguna vez en alguna cultura alguien le contó que cuando un ser querido cercano trasciende, días después manda señales para saber que su alma está bien. Después de algunas semanas luchando, ya me acuerdo de una
historia paranormal. Ok. Después de algunas, trasciende días después, así, después de algunas semanas luchando por estabilizar la diabetes a una de mis gatitas, esta falleció. Por desgracia, estuve de viaje los últimos días y no pude alcanzar a despedirme. Pero un día después que pasó, soñé que llegaba corriendo a un estacionamiento al aire libre, sintiendo que Ujú. llegaba tarde, y ahí encontraba un coche donde mi papá, que también ya falleció, estaba en el asiento del piloto y en la parte de atrás iba mi gatita Alicia, mucho mejor y feliz. Me veía y me maravillaba, y mi papá me decía que ya estaba mucho mejor y me invadía una emoción de paz y me reconfortó. Días después, cuando llegó la una de la gatita a la casa, la acomodamos junto a un cuadro de mi papá. Le tomé una foto y se la mandé a mi familia. Pero poco después de eso, mi hermana, al ver la foto, me dijo que se veía un reflejo en el cuadro de mi papá que era igualito al de mi gatita Alicia y que no tenía nada que ver con dónde se encontraba la una o algo así. De alguna forma sentí que esa fue la confirmación de que ahora está bien y que está con mi papá y su despedida de este plan. Eso me ayudó mucho a sentirme menos triste y me reconfortó y me dio paz. Esa es la historia de la gatita. Esa es la historia y además, chicos, Luisa nos regaló dos fotografías, bueno, perdón, tres fotografías. Una de su gatita Alicia, pero otras dos fotografías donde se ve el reflejo de la gatita. De verdad, están impresionantes. Las va a tener Jimena para poder ponerlas aquí. Son dos fotografías impresionantes. Díganme si sí o si no creen que es verdaderamente la gatita que regresó a casa. Oh, sí, sí y que sí. Dices que ya recordaste una historia tuya, Jimenita, pero me gustaría contar. Voy a tratar de ser muy rápido por los tiempos, porque no queremos que sea un programa tan largo. Pero bueno, otra historia de mi papá. Mi papá contaba que cuando tenía como 17 años, que era adolescente, había un ánima en pena, que todo, o sea, todo el mundo hablaba de esa ánima en pena, porque decían que si ibas y le rezabas una serie de rezos y entre ellos una oración que se llama la Magnífica, eh, el ánima se iba a quedar libre y en agradecimiento te iba a regalar un tesoro que, que estaba cuidando. Así que, pues bueno, él y sus amigos, 17 años, chicos, o sea, creyéndose Superman y todo, este, pues después de haber revisado que sí se sabían todas las oraciones perfectamente, porque una de las condiciones es que no podían detenerse en las oraciones, tenían que decirlas continuamente hasta que terminaran todos los rezos para poder liberar a el ánima que estaba detenida entre los dos mundos. Así que muy intrépidos fueron los chicos a la orilla del maizal donde se supone que tenían que empezar a rezar para liberar el ánimo. Y estaban todos rezando cuando de repente empezaron a escuchar cómo el viento pasaba entre los maizales y empezó a sonar algo no muy agradable. Sin embargo, pues bueno, ellos consideraron que era viento y pues bueno, no se quebraron y siguieron rezando. Pero después de unas cuantas oraciones, empezaron todos a ver cómo se abrían desde el fondo hacia donde ellos estaban, cómo se empezaban a abrir los maizales así, como si algo grande estuviera pasando entre ellos. Y por supuesto que fue muy impactante para mi papá ver cómo se iban abriendo los maizales. Y ellos seguían rezando, porque sabían que no se podían detener. Y veían cómo se seguían abriendo los maizales, pero cada vez se acercaba más eso que estaba pasando entre los maizales. Era algo grande porque estaba haciendo un gran espacio entre los maizales. Y entonces
pues por supuesto que mi papá ya no nos pudo decir qué más pasó, porque todo el grupo de amigos salieron corriendo y nunca, nunca, nunca más se quisieron acercar a esos maizales. Así las cosas. Qué locura. Sí. Pues mi historia es muy breve, solo voy a contar algunos detalles, porque la neta es que ya ni siquiera me acuerdo y ya la persona que me la contaba ya ni siquiera está en este planeta, entonces Ok. pues no puedo recuperar más. Pero recuerdo que mi tatarabuelo, o sea, según cuenta la historia, mi tatarabuelo, que a veces se iban en las noches, ¿no? Como a salir de fiesta y ya saben, la jarra, que es, que el otro. El señor pues era coqueto, no se les va a mentir, era coquetón. Y que entonces, que había un día así que salieron como de fiesta y todo eso, iban caminando por la calle y de pronto se les apareció una señora. Y esa señora iba como en un vestido blanco y así, como que le empezaban a tirar así el calzón, ya saben, a tirarle los perros. Y en eso, como que la señora como que se detuvo y cuando volteó, dice que tenía como una cara rara y que los empezó a perseguir. Ay, Así que él los empezó a perseguir, a perseguir, a perseguir, a perseguir. Cuenta la leyenda y cuenta la historia que supuestamente era como una especie de llorona, que no era tal cual la llorona, pero que era una especie así porque, como por la vestimenta y todo eso. Y que mi abuelo llegó corriendo, y ahorita me acordé por lo de las emociones, porque mi tatarabuelo llegó corriendo a la casa en pálido, así del espanto, y se enfermó. O sea, estuvo como una semana enfermo claro, del espanto, así de que se le claro. bajó la presión, el azúcar, así, todo, 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 todo. Entonces, por eso me acuerdo ahorita de esas cosas paranormales. Y creo que esa es la más grande historia que tengo. Ok, muy buena historia, Jimena. Amigos, tenemos otras historias, pero creo que vamos a lo que hacemos siempre aquí en este espacio, que es regalarles herramientas e instrumentos. Si quieren conocer más sobre otras historias, eh, a mí me parece que lo que vamos a hacer es que las historias que nos regaló Annie, que me maquilló tan bonito, y ya no me lo quiero quitar, yo no sé cómo se va a hacer esto. Me gustaría hacer gatito al menos una semana, pero bueno, no, no, voy a sacar muchas fotos al ratito, pero bueno, este, esas historias que ella nos regaló, que ella nos está narrando, yo creo que la vamos a subir a YouTube en pequeñas narraciones, en cortas narraciones, para que, para que puedan entrar ustedes y escucharlas de manera individual. De verdad, créanme que mis historias no tienen nada que ver con las de ella. Se van a impresionar, de verdad que sí. Pero bueno, entonces vamos a la parte que nos toca en este programa para lo que siempre lo hacemos, que es para regalarles herramientas. Así, ¿qué hacer con estas emociones que se generan con las experiencias paranormales? Primero que nada, la primer recomendación que yo doy siempre respecto a las emociones, sean generadas por lo que sean, por favor, deja fluir las emociones. Recuerden, nuestro organismo está diseñado para percibir el afuera, reaccionar, generar una emoción en ebullición, llegar al clímax de esa emoción, dejarla salir para sacarla del sistema. Así que la primera recomendación súper básica es no se hagan los valientes. Si algo les da miedo, se vale lanzar el grito, brincar como princesa y decir, o sea, claro que sí, porque para eso está diseñado el organismo. O sea, si un gato se asusta, ¿qué es lo primero que hace el gato cuando se asusta de manera automática?
Huye y salta. Sí, huye, salta y se le inflan los pelitos. O sea, Ujú. son reacciones automáticas. Así que nosotros, en este miedo de ser criticados, de no ser aceptados, empezamos a tratar de evadir nuestras emociones, de que no se vean, a reprimirlas, y no funciona eso. Por favor, tarea número 1, deja fluir tus emociones. Si te sucede algo paranormal o normal, deja fluir tus emociones. Es la primera recomendación de salud emocional que yo te puedo dar y que es muy, muy importante, de verdad, porque toda emoción que se queda guardada mucho tiempo va a generar o puede generar una enfermedad psicosomática. Tenemos un programa de enfermedades psicosomáticas, puedes ir y revisarlo porque son muy interesantes las cosas que hemos hablado en otros programas. Tenemos 80 programas grabados de 80 meses que hemos regalado este programa del primer martes. Así que, pues por favor, ve, échale un vistacito y hay muchos temas. Pero bueno, regresando aquí y ahora, es deja fluir las emociones. Otro punto súper importante. Infórmate e investiga. Es decir, si pasó algo paranormal, algo que no entiendes, es posible que no entiendas porque no tienes el conocimiento de lo que pasa. Pero que si investigas, puedes decir, mira, es que esto es esto y es tan sencillo y esto es un fenómeno biológico o es un fenómeno eh, de espacio, del espacio, es algo que sucede, como ver una aurora boreal y saber, pues es que es una aurora boreal, no es las luces de las brujas, ¿no? En- el conocer y tener la información te puede permitir llegar a un lugar donde digas, ok, esto está bien. Y si algo no entiendes, no te agobies. Puede ser que lo entiendas después o puede ser que no, pero por favor, es súper importante, no minimices tus emociones, porque minimizar las emociones nos lleva a situaciones como la que yo viví de, de estar muchos años en un lugar donde sentía una presencia que me miraba y no hice nada porque creí que pues, yo estaba mal y que yo estaba imaginándome. Así que no minimices tus emociones. Fluye, infórmate, investiga, no minimices tus emociones. Y el otro punto súper importante es fortalece tus emociones. ¿Cómo vas a fortalecer tus emociones? Hay que trabajar en fortalecer las estructuras protectoras del espíritu. ¿A qué me refiero con esto? Ok, para enfrentar una situación paranormal, necesitas tener una estructura como una especie de armadura, por decirlo así, de las emociones, de una estructura que protege el espíritu. Y estas son situaciones que nos dan fortaleza interna. ¿Qué es lo que nos da fortaleza interna? La congruencia. Ser congruentes nos da mucha fortaleza interna. Así que trabaja en tu congruencia. Si tú no sabes cómo trabajar en tu congruencia, sí, lo voy a decir una vez más, como lo digo en cada programa. Ve a una psicoterapia. Busca el psicoterapeuta que mejor te acomode y trabaja contigo mismo para ir acrecentando tu congruencia. ¿Qué otra estructura protege el espíritu? La felicidad. Busca cosas que te hagan feliz. No estoy hablando del simple hedonismo, estoy hablando de la felicidad en mayúscula, de la felicidad que tiene que ver con el sentido de vida, porque eso es la felicidad en mayúscula. Y por supuesto, otra estructura que protege el espíritu es el amor. Así que el amor y la felicidad que están anclados al propósito y al servicio de ayudar, eso es algo que te va a hacer un espíritu mucho más fuerte, mucho más protegido, y desde este espíritu más fuerte y más protegido, puedes enfrentar mejor
cualquier tipo de experiencia paranormal, cualquier tipo. Sea algo que después encuentres la lógica y digas, ah, claro, es que yo no conocía que las auroras boreales se manifiestan de esta forma, o puede ser que de repente digas, ah, ok, esto hoy por hoy no hay una explicación, pero yo sé que puedo con esta situación, que yo puedo con este fenómeno y no pasa nada. Ahora, ¿qué otra cosa hacer para poder enfrentar experiencias paranormales? Ya dijimos, fortalecer las estructuras protectoras del espíritu. La otra cosa, sí se vale, señoras y señores, de verdad que se vale. Cada vez lo sabemos más, aunque en algunos grupos o en algunas estructuras de la sociedad todavía le ponen mucho tache a este asunto, pero sí se vale hacer limpias energéticas. Haz limpias energéticas de tu espacio, de ti mismo, de tus instrumentos de trabajo, de todo aquello que tú, con lo que tú convivas. ¿Cómo se hacen limpias energéticas? Puedes limpiar las cosas con sal, con agua con sal. Por supuesto, si digo con agua con sal, no vas a meter tu computadora en agua con sal, o sea, no, 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 no es por ahí. No, no, pero bueno, saumerios, agua bendita, vibraciones. Este asunto de, por ejemplo, poder poner mantras, poder poner algunas rezos o cosas que por la misma vibración auditiva estén limpiando tanto el espacio como a las personas, etcétera. Es una forma más de, de enfrentar o vivir respecto a las experiencias paranormales. Otra cosa que se puede hacer, Jimenita. Bueno, ¿tienes alguna duda con estas dos que he dicho o me No, no, sigo? no, todo bien, todo bien. Ok. Y otra cosa que es súper importante, y de veras, eh, creo que les he demostrado a lo largo de estos 80 programas y otras cosas que he hecho, que no es que yo quiera acercarlos a una religión determinada, ¿no? Cada quien tiene sus creencias, su Dios, su postura de vida, y es absolutamente válido. Solo que sí, algo que es muy, muy importante es, ante las experiencias paranormales, hay experiencias paranormales que no te amenazan realmente. O sea, pero habrá otras experiencias paranormales donde sí te sientas amenazado, porque las energías que están vibrando ahí pueden generar esta necesidad de protegerte. Así, ¿qué es lo que puedes hacer cuando eres propenso a vivir experiencias paranormales? Por favor, alíñate hacia la energía del amor, hacia la energía de la luz, hacia la energía del bienestar, del propósito, de la ayuda. Porque cuando te alineas hacia la energía del amor, tu espíritu está mucho más fuerte, como hemos dicho antes, pero además en esta espiritualidad, al estar alineado a la energía de la luz, se cierran puertas de energías que no son del amor, que no vienen desde el amor. Y desde ahí se cierran posibilidades de que entren y te influyan energías negativas, que entren y te muevan tu campo energético o que te muevan tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones. Así que, pues bueno, creo que estas son las cosas que yo les voy a recomendar hoy. Si tienes esta posibilidad de vivir experiencias paranormales o porque eres una persona muy sensible, muy empática o, o simple y sencillamente tal vez vives en un lugar donde pasan cosas raras, porque también eso puede ser, o sea, yo les digo de este espacio donde yo viví un tiempo, ahí estaba en el espacio esta situación. Así que, pues bueno, por favor,
busca tener herramientas para alinearte a la luz y al amor de tu Dios o de tu, como tú quieras llamarlo, de tu Dios, de tu energía creadora, de tu energía amorosa, etcétera. Ángeles, como quieras llamarlo, todo lo que tú quieras. ¿Qué ejercicios podríamos hacer, mi rutina, para lidiar con el enfrentarnos a una situación paranormal? Estoy pensando ahorita y corrígeme si no, pero me imagino que también las experiencias paranormales nos generan bioquímicos diferentes y Por que supuesto, entonces un ejercicio que podríamos hacer es nuestro ya famoso y demonio de aclamado Tasman. demonio de Tasman. Así es, por eso les decía yo, Jimenita, dejen fluir las emociones. Y si no las Ujú. pueden dejar fluir en el momento, claro que sí. Pueden hacer el ejercicio del demonio de Tasmania, que es un ejercicio maravilloso, del cual hemos hablado varias veces en distintos programas. Y, y definitivamente sí, cuando vivimos una experiencia, no importa si sea normal o paranormal, va a influirnos, va a influirnos. Y esa influencia va a generar bioquímicos. Y esos bioquímicos generan emociones y generan y pueden generar también enfermedades. Así que, por favor, deja fluir las emociones, deja que esos bioquímicos que se generaron se utilicen para que fluyan y no se queden guardados en tu cuerpo. Porque si se quedan guardados en tu cuerpo, es muy, muy, muy posible que generes alguna enfermedad y no tiene caso. Ujú. Es demasiado cosa. Pero bueno, yo les tengo un regalo que, aunque ya lo hice, no lo vamos a dejar puesto en el programa porque yo creo que ya llevamos mucho tiempo. No sé cuánto llevamos, pero yo creo que llevamos mucho tiempo. Ujú. Eh, pero les tengo un regalo. Hice una meditación para sentirnos protegidos, exacto, para sentirnos protegidos, para sentirnos en nuestro centro espiritual, para sentirnos rodeados de la energía divina o de la energía del amor o de la energía de Dios, como tú lo quieras llamar. Y esa meditación, yo hice la musiquita en un programa, yo hice la musiquita en un programa, y después de haber hecho la musiquita en un programa con una musiquita así como medio china, así de, yo toqué mis cuencos de cuarzo. Tengo dos cuencos de cuarzo y tengo una sonajita rarámuri para hacer limpias. Entonces, después de haber hecho esa musiquita, hice una nueva grabación con esa musiquita, pero sonando mis cuencos de cuarzo. Y esa musiquita es una musiquita donde te puedes imaginar que estás en el centro del poder energético y puede ser en tu propio centro, o puede ser que te imagines que estás en el centro de Stone Age, o que estás en el centro de una pirámide, o que estás en el centro del universo, o donde tú te sientas en un centro energético poderoso. Ahí tú puedes sentirte en esta protección, en esta eh, fortaleza. Y esta meditación la voy a dejar también en YouTube. Les vamos a poner seguramente las ligas, tanto de esta meditación como de los audios que nos regaló Annie para las historias paranormales que ella vivió. Y, y esta meditación específicamente van a tenerla al alcance en YouTube cuando la necesiten, van a poder ponerla, hacen la meditación, se regresan a su centro de poder, a su centro energético, donde Dios los está protegiendo y donde la vibración de los cuarzos está haciendo una esfera energética que los está protegiendo. Este es mi regalo el día de hoy. Es un regalo hecho con muchísimo amor, con muchísima conciencia y de verdad con esta plena dirección de que sea un regalo para limpiar y para proteger. Así que, pues bueno, este es
otro regalazo, porque ya este programa por sí mismo es un regalazo. Este es otro regalazo y con todo el amor, Jimenita, con todo el amor. Y pues bueno, me parece que por mi parte eso será todo. ¿Tú cómo ves, Jimenita? Sí, Rudy, pues por la mía también lamento haberles fallado con las historias paranormales. No Me pasa gusta nada. mucho, pero pues no me han pasado tantas, no sé si agradecerlo, no sé si no agradecerlo, la verdad. Pero tengan por seguro que si en algún momento tengo, se las compartiré con mucho gusto. Sí. Si alguien Eh, más tiene otras historias paranormales que nos quieran compartir y que quieran que hagamos otro capítulo de historias paranormales, tal vez hasta con otras herramientas y con otras apreciaciones, con mucho gusto lo haremos. Si alguien más tiene historias paranormales, escríbanos su historia y, y lo vamos armando. Nos avisan, por favor, para Es. prepararnos. Sí, Muy para bien. que pongan sus comentarios, sus dudas, sus historias paranormales. Pues eso será todo por hoy, pero nos vemos el próximo mes también de los muertos, de noviembre, Día de los Muertos. Entonces, bueno, mes más bien. Ujú. Pero por ahora nos despedimos. Mi Ruti, muchas gracias. Así me sacaste de cuadro con algunas de las historias, la verdad, impactadísima. Esperemos que también a ustedes y pues nos vemos el próximo mes. Hagan sus Así es. ejercicios. Así es. Sí, por favor, para eso estamos haciendo este programa, para que tengan herramientas y el que tengan las herramientas no solo de acumulen herramientas en su bolsa, no, no, empiecen a usarlas. Aplíquenlas. Por favor, por favor. Y si toman psicoterapia mejor, pero si no, por cualquier cosa, pues empiecen a usar estas herramientas ahora. Sí, Así es. muy Muy bien. bien. Muchas gracias, Jimenita. Nos vemos, mi Ruti. Nos Saludos y vemos. abrazos a todos. Sí, igualmente, abrazos cariñosos llenos de un titipuchal de buena vibra amorosa. Tenebrosa en este mes. Sí, un poco tenebrosa, es que es el mes de octubre. Muy bien. Nos vemos, Rutis. Bye, bye. Bye. Bye.